Muy buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenido a su programa Baruta Minuto a Minuto, transmitido por Radio Sintonía 1420 AM, gracias a la colaboración de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y a su alcalde Antonio Ledesma. Trabajando por ustedes en la presidencia de la emisora, la doctora Ana María Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, y en los controles nuestro operador Luis Guillermo El Mago Martínez. Y quien les habla, el concejal al servicio de ustedes, Héctor Urgelle Fox. Hoy en nuestro programa tendremos la oportunidad de conversar con la señorita Mayra Atria, de la Juventud de Alianza Bravo Pueblo. También está con nosotros Carla Rodríguez, que ella es de la Juventud de Alianza Bravo Pueblo en el estado Miranda. No, Nacional. En la Nacional, siempre me equivoco. Carla es de la Nacional y Mayra Atria es la secretaria juvenil de Alianza Bravo Pueblo en el municipio de Baruta. Bienvenidas a ambas. Ellas habíamos quedado en una oportunidad de conversar nuevamente con ella, sobre todo de dos temas que nos importan muchísimo a todos los venezolanos, que tiene que ver, uno, con el nuevo sistema que la OPSU está reglamentando para la opción de los jóvenes, para que puedan optar los jóvenes al ingreso en las universidades. La última vez que estuvimos conversando sobre este tema, quedó muchas cosas por hablar, o muchos detalles por hablar. La gente hacía muchas preguntas por el chat sobre cómo es este sistema, cómo está funcionando, y si realmente se va a poner en práctica, y además, si realmente ayuda y beneficia a los jóvenes en su ingreso a las distintas universidades. Para eso trajimos a estas dos jóvenes que son de la universidad. Carla es miembro del Consejo de Facultades de Ciencias Jurídicas en la Universidad Central de Venezuela, conoce mucho sobre el tema y nos va a hablar del tema, pero hay otro tema que también nos importa muchísimo, que son las inscripciones de los nuevos votantes en el registro electoral permanente del Consejo Nacional Electoral. Y sobre ese tema también queremos conversar con ellas porque gracias a Dios hubo una prórroga, o bueno menos, no sé si hubo una prórroga o es que nunca se había puesto el día 16 como día final de la inscripción. En todo caso, pareciese que el CNE, de eso nos van a hablar ellas, dio una prórroga hasta el 30 de este mes. Entonces, faltan muchísimos jóvenes todavía por inscribir, pareciese, según la información. Todo esto digo pareciese, quizás a lo mejor, tal vez, porque el CNE, ustedes saben que no da información, si todavía no ha puesto la fecha de las elecciones. Entonces, son informaciones que uno recoge en los pasillos del CNE, en los elementos técnicos del CNE, pero no hay una información oficial. Si ustedes revisan la página del CNE, que es quien fija las políticas o a través de las cuales la gente se informa de las políticas y de las decisiones del CNE, todavía no dice ni siquiera la fecha, no dice dónde hay centros de inscripción electoral, no dice hasta qué fecha, no sé si lo dice la página, pero creo que no, hasta qué fecha son las inscripciones, el registro electoral. Pero en todo caso, de este tema nos van a hablar estas dos jóvenes del partido Alianza Bravo Pueblo. Bienvenida, Mayra. ¿Empiezas tú o empieza Carla? Como quieras. Bueno, empieza tú, Carla, hablando de la OPSU. Okay. Carla, empezamos con el tema de la OPSU. Ok, bueno, nuevamente agradeciendo la oportunidad y este espacio, porque son pocos los espacios donde se nos ha permitido hablar sobre el tema de la OPSU. Y nuevamente queremos denunciar que este organismo, que es un organismo técnico de asesoramiento en teoría y que se ha extralimitado en sus funciones, está precisamente al extralimitarse, está discriminando a gran cantidad de estudiantes de educación diversificada, media y diversificada. Explícanos qué es la OPSU y para qué debería funcionar. Sí, la OPSU es un órgano técnico de asesoramiento para seleccionar nuevos ingresos. ¿Qué pasa? En el año 2008 se realizó un convenio con todas las universidades autónomas y experimentales donde se acordó que este órgano de asesoramiento lo que tenía que hacer era precisamente de indicarle, más no con obligatorio cumplimiento, sino solo recomendar quiénes deberían entrar a las universidades, ¿no? Basándose en distintas escalas de evaluación, ¿no? En cuanto a nivel académico, nivel socioeconómico, territorialidad, etcétera. Carla, eso es porque se eliminó, ya no hay la prueba de actitud académica. No, sí existe. Sí existe. Sí existe. Se hace todos los años. Todos los años. Y entran, y el OPSU entonces sugiere quienes, después de haber pasado la prueba de actitud académica, deben entrar en las universidades. No. En el ¿Cuál 2008, es el sistema que ahorita hay? Sí, existen varios sistemas de ingreso a la universidad. El más importante o el mayoritario es la prueba interna de cada universidad. Por ejemplo, en caso de la UCB se llama EDAX, Evaluación Diagnóstica, y por área de conocimiento, ¿no? Eso es aparte de la prueba de la OPSU. Exactamente. Okay. ¿Qué pasa? La prueba de la OPSU ya no es de actitud académica como tal, sino son más preguntas de estilo socioeconómico, de inclinación, si se quiere, de lo que a cada estudiante
se incline, ¿no? Me O sea, imagino o que le guste preguntarán, estudiar. ¿en qué misión estás inscrito? ¿No? No, bueno, cuando yo la hice no era así, pero eso fue ok. hace ya un tiempo. Pero ahorita no sé cómo será. Pero el punto es que en el año 2008 se llegó a un acuerdo donde la OPSU sugería el 30% de esos cupos. O sea, decía, mira, nosotros consideramos que esta cantidad de personas debería entrar a la universidad, basados en su rendimiento académico en el colegio, etcétera. ¿Qué pasa? El año pasado, en noviembre del año pasado, se aumentó ese porcentaje, se llegó a un acuerdo y se aumentó ese porcentaje de 30% a 50%. Ok, el 50% entonces la Universidad Central, según el acuerdo firmado el año pasado, debería ser sugerido por el OCSU, y el otro 50% la propia universidad con su prueba interna, Prueba interna, convenios, convenio, por deporte, por hijo de los profesores, por cosas sindicales, llena o ocupa el otro espacio del 50%. Eso era así hasta el año pasado. Hasta el año pasado, Ajá. pero nunca se llegó a implementar ese 50%, sino que llegó la OPSU en mayo y emitió una resolución mediante la cual asignó el 100% de los cupos. O sea, En mayo de este año. eliminando tácitamente la prueba interna, la evaluación diagnóstica de cada universidad. Ahora, ¿están obligadas las universidades a cumplir con esa nueva decisión del OPSU de ocupar el 100% de los cupos de la universidad? No, en teoría no. En teoría no, porque allí o sea, nosotros incluso... Hay un principio constitucional de la autonomía Exactamente, se está violando la autonomía universitaria. Eso se cumple, la autonomía universitaria. En teoría. En teoría. Pero a través de medidas como esta, no. Viola Viola esa esa medida, autonomía. viola la autonomía universitaria. Totalmente, incluso viola, esa autonomía universitaria está contemplada en la Constitución, en el artículo 109, también viola la ley de universidades en cuanto a las atribuciones del Consejo Universitario. Es el Consejo Universitario el único que puede decidir los mecanismos de ingreso de sus nuevos estudiantes, y a través de esta resolución de la OPSU, o sea, elimina prácticamente esa posibilidad, ¿no? Ok, ahora cuéntanos algo, Carla, un poco para que todos nuestros radioescuchas se ubiquen entonces en cuál es el problema. Esa resolución de mayo de este año le dijo ya a la Universidad Central, toma aquí, ¿cuántos estudiantes? 15.000 nuevos estudiantes, no sé, a la universidad. O sea, no sabemos Central. cuántos van a ser en total, sino en la UCB fueron el 70% de los estudiantes. El 70% de los nuevos estudiantes. ingresos, sí. O sea, no llegó al 100, sino que el 70. Sí, pero en las universidades experimentales sí llegó al 100. Llegó al 100. Le dijo, toma 70% de tus estudiantes, que deben ingresar en el próximo semestre o en este semestre. Ahora, la universidad, ¿hasta qué fecha tiene para tomar una decisión si acata ese decreto, esa resolución de la OPSU, o le dice a la OPSU, no, de esos 70% que me mandaste, solo voy a agarrar los primeros 50%? Bueno, el 1 de junio se realizó incluso una rueda de prensa, la rectora de la UCB, en conjunto con el apoyo del movimiento estudiantil, en el que se anunció la presentación de un recurso por ante la Corte Primera, si no me equivoco, o la Segunda, de lo contencioso administrativo, solicitando la nulidad de ese decreto. Entonces habría que esperar a que el tribunal se pronuncie respecto a eso. Y en conjunto con ese recurso, lo que se hizo fue solicitar una medida cautelar de suspensión de efectos. Todo esto para que se suspenda precisamente esa decisión temporalmente mientras el tribunal decide, ¿no? Porque ahorita en septiembre tenemos ya las inscripciones de nuevos estudiantes en prácticamente todas las carreras, y inscribir tanto a los estudiantes asignados por OPSU como los estudiantes asignados por prueba interna, más deporte, más convenio, más el acta convenio, sindicato, etcétera. O sea, la infraestructura ni el recurso humano de la universidad puede sostener eso. O sea que tenemos ahora más estudiantes asignados que los que puede la universidad recibir. Sí. Porque ustedes siguieron haciendo, la universidad siguió haciendo sus pruebas Sí, para el 50%. Exactamente. Así que hay un 30% adicional, digamos, o 20% adicional en el caso de la Universidad Central, pues el 70 más 50, ahora hay 120% de cupos asignados, cuando solo hay 100% de cupos que podrían iniciar el curso, exactamente. ¿No? Bueno, y el problema es, o sea, uno de los problemas es exactamente ese, la infraestructura. Nosotros como movimiento estudiantil no nos negamos a que la universidad se abra a la gente. Mientras más estudiantes haya, para nosotros excelente. El problema es que el Estado no garantiza cómo nosotros vamos a poder mantener a esos estudiantes allí. O sea, en cuanto a infraestructura, no hay profesores, hay gran cantidad de fuga de cerebros, no hay profesores que quieran impartir clases porque los sueldos son de hambre. Además que no hay personal administrativo como para cubrir todos los turnos que se necesitan. Incluso ahorita con los estudiantes, por ejemplo, la Escuela de Derecho tiene 3.600 estudiantes. Ni siquiera tenemos sede propia, los salones no alcanzan, los pupitres no alcanzan, los profesores no alcanzan, y el personal administrativo para el turno de la noche tampoco existe. Entonces, nada más eso es una escuela. Imagínense el resto de la universidad que se encuentra igual. Además, otro de los grandes problemas de esta acreditación
que se autodefinió, que se autotomó, por así decirlo, la OPSU, es que este sistema no es auditable. ¿En qué sentido? O sea, limita la transparencia del proceso. ¿Por qué? Porque antes, en los resultados de ese 30%, a cada alumno se les explicaba por qué quedó y por qué no quedó. O sea, había un puntaje, ¿no? Mira, por tu promedio tienes tanto por ciento. Por tu nota del examen, tanto exacto, por ciento. Tanto por ciento. Y así. Ahora no, ahora te dicen, ¿quedaste? No quedaste. ¿Qué pasa? La universidad comenzó un estudio persona por persona que fue asignada por OPSU. Y hemos encontrado que incluso hay personas que han quedado por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, quedó entre los primeros puestos personas con 13 puntos de promedio que se encuentran ahorita estudiando en otras carreras de otras universidades y se encuentran activos en esas otras universidades también públicas, limitándole así, y aparte de una edad avanzada. Entonces, limitándole así el derecho a un estudiante que está recién egresando, que tiene promedio hasta de 19 puntos y que no ingresó solo por territorialidad y por criterios socioeconómicos que son bien subjetivos, ¿no? Ya, bueno, fíjate cómo esta decisión del OPSU pues está afectando más bien entonces y excluyendo a mucha gente que tenía por lo menos la esperanza de entrar a la universidad. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos llegan de nuestro radio escucha. Bueno, nos dice Tina, quiere decir que ahora va a ser ¿cómo? Porfa, repitan cómo va a ser la selección. Después nos dice Elena, vayan tomando nota para después responder todo esto. Nos dice Elena, es un horror el último que cierre la puerta. Mary nos dice, no me digan ustedes, cree que prospere o que inocente. Me imagino que está hablando en cuanto al recurso que introdujo la universidad en contra de esta decisión por parte de la OPSU. Pipo nos dice, jaja, déjame reírme para no llorar. Autonomía universitaria. No me digan en qué país están, quiénes pueden o no pueden, jaja, y vendrán tantos malos como buenos estudiantes. Bueno, es la opinión que tiene Pipo, que en todo caso se la respetamos. Nosotros vamos a seguir en la lucha, es lo que ustedes están haciendo, no se puede ni reír ni llorar, sino que seguir luchando, porque esto va a cambiar y en algún momento va a cambiar. Nos dice Nayibe Angeli, @24 Nayibe Angeli, y nos dice lo siguiente, concejal Héctor Urgelle, hashtag pana, no te quedes por fuera. Recuerda, según la ley, cuando se oficializa la fecha de las elecciones deberán abrir el registro por 30 días más. Bueno, esto lo dice el artículo 34 de la LOPRE, que dice que cuando se oficialice definitivamente la fecha de las elecciones, tendrán que abrir 30 días más el registro electoral permanente. Pero mientras tanto, ese registro cierra el 30 de este mes, ya vamos a hablar de ese tema, y es importante que los jóvenes hagan lo posible por inscribirse. Falta muchísima gente por inscribir, ya nos van a hablar sobre ese tema. Vamos a ver qué otro comentario tenemos aquí en el chat. Nos dice Gela, nos dice Oela, nos dice concejal, un llamado a todos los jóvenes que se inscriben en el registro electoral, pues en las manos de los jóvenes está el futuro de Venezuela y que sigan estudiando. Eso se los aconsejo a mi familia. Por supuesto que sí, todos tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que puedan inscribirse en el registro electoral permanente. Fabio nos dice, me estoy graduando, pero no tengo muchas esperanzas para estudiar. ¿Qué va a pasar cuando me gradúe para tener fuente de trabajo? Y también, ¿qué va a pasar con la selección? Yo tengo excelentes notas. Bueno, Fabio, ¿tienes esperanza? Presenta de todas maneras la prueba de actitud o la prueba que hace interna cada una de las universidades, porque es importante que presente y que puedas entrar a la universidad, y si tienes la ventaja de tener buenas notas, ojalá que te escoja el OPSU, pero también si no, presenta la prueba en la universidad que quieras entrar. Nos dice Gino, concejal, hay algo que no podrá negar nadie. Nosotros los jóvenes hemos luchado y seguimos luchando. Es verdad, los estudiantes están dando la batalla y van a seguir luchando. Aquí nos dice Eric Hernández. De Súmate. Nos manda Eric Hernández de Súmate. Ella es la jefa de Súmate, la coordinadora de Súmate del Estado Miranda. Y nos dice, el registro electoral cerrará el próximo 8 de julio. Informó este miércoles la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo no sé por dónde, pero
Pero qué bueno que estamos recibiendo esta información, Tibisay Lucena, que se encuentra en el Estado portuguesa en el inicio de una gira nacional de todas las oficinas regionales electorales. Queremos hacer un llamado a quienes aún no se han inscrito. Fíjate, esto yo no lo vi, pero en todo caso qué bueno que nos llegó esta información, ¿no? Dice la presidenta, la señora Tibi, dice, queremos hacer un llamado a quienes aún no se han inscrito o no se han reubicado en los nuevos centros de votación, a que se dirijan a cualquiera de los puntos instalados antes del 8 de julio. Indicó al advertir que no habrá prórroga. O sea, ella nos está diciendo que no va a haber prórroga, pero ya sabemos que la ley obliga a abrirlo 30 días más después que anuncien la fecha. Si no hubiese prórroga el 8 de julio, es que el 8 de junio debieron haber dicho la fecha, y entonces 30 días después es 8 de julio. Pero no lo hicieron. Hoy ya estamos a 15, ¿no? Es hoy. 17, perdón, de junio, o sea que ya si anuncia la fecha hoy, sería hasta el 17 de julio, ¿no? El CNE inició la jornada especial de registro electoral el pasado mes de febrero, momento a partir del cual se encuentra desplegado en todo el país 1.568 puntos de inscripción y actualización, y le agrego yo, secretos, porque nadie sabe dónde están esos 1.568 puntos de inscripción y actualización. Si no me creen, revisen la página del CNE, busquen en la página del CNE, que ahí debería decir dónde son los 1.568 puntos que dice Tibi, que están abiertos de registro electoral permanente, pero que en su página no lo dice. Es decir, son secretos, son ocultos. Hay 1.500, a menos que estén, y por eso que no lo he visto yo, en todas las casas del PSV. Como yo no voy a las casas del PSV porque no me dejan entrar además, ¿no? Y entonces, pero tampoco lo he intentado, vamos a ser claros, no vamos a decir como yo nunca he intentado entrar a una casa del PSV y no se lo recomiendo a nadie. Pero en todo caso será ahí que están las 1.568 centros de inscripción. Pues yo sí he visto algunos, y tengo que decirlo también, en las estaciones del metro. En las estaciones del metro hay registro electoral permanente, oficinas, sí, hay pequeños stands para que la gente se pueda inscribir. Y también está en la Plaza Bolívar, que también lo puedo decir, no todos los días, pero está en la Plaza Bolívar de Baruta. Ahí ustedes pueden encontrar. Había antes en las plazas, había en el centro comercial Los Amanes, había un sitio abierto, pero ese no lo he visto más nunca. Me dicen que en Santa Cruz del Este, no lo he encontrado nunca, pero que en Santa Cruz del Este, y también me dicen que arriba en La Limonera hay centros de inscripción, no los he visto. Cuando he ido a Santa Cruz no lo he encontrado, cuando lo he ido a La Limonera no lo he encontrado, pero en todo caso el que sí es seguro que está abierto es el de las estaciones del metro. Y yo aprovecho entonces para invitar a todos nuestros amigos a que se inscriban o se reubiquen en esos sitios de inscripción. Pero vamos a seguir hablando con Carla y con Mayra. Cuéntenos entonces, ¿vieron algunos de los planteamientos de los vecinos? ¿Qué nos pueden decir? Rapidito, sobre todo por la pregunta de Fabio, se me ha olvidado comentar. Hasta hoy, en la Federación de Centros Universitarios de la UCB vamos a estar recibiendo los casos de personas, de estudiantes que tenían más de 15 puntos de promedio y no fueron asignados a ninguna carrera, o aquellos que fueron asignados a carreras pero distintas a las que solicitaron, porque eso también pasó, que de repente entre las opciones se colocaban ingeniería, matemáticas, y de repente los asignaban a derecho o a cualquier otra carrera que no estaba entre sus opciones. Entonces hasta hoy en la Federación de la UCB vamos a estar recibiendo los casos. ¿Cómo hacen? ¿Allá en la propia FCU? Sí, en la propia FCU la Secretaría General está recibiendo los casos. Hay una oficina habilitada para eso. ¿Qué hacen ustedes? ¿Que reciben el caso? ¿Y qué hacen después con eso? Con eso vamos a llevarlo, anexarlo si no es anexarlo al recurso que se introdujo como universidad, vamos a llevar la denuncia hasta la misma OPSU. Ok. ¿Puede el joven de todas maneras también ir directamente a la OXU y decir, mire, ¿qué pasó aquí? Sí, eso también puede ser, pero yo me inscribí para estudiar medicina y resulta que ahora me pusieron aquí para estudiar astrología. O para estudiar, no, esto no existe. Para estudiar de repente ingeniería. Entonces, ¿cómo va a ser si yo quiero estudiar medicina y tengo 20 puntos de promedio, 19 puntos de promedio? Va al OXU y la atienden ahí. Sí, puede ir a la OXU, pero lo más recomendable es que se una el resto de las denuncias. Por ejemplo, nada más ayer tuvimos 200 casos nuevos, solo ayer. Entonces, y tenemos ya como 2 semanas en eso. Ahora, Carla, ¿qué crees tú? ¿Por qué hizo esto la OSU? ¿Será para crear expectativas en esos jóvenes y después decirle, mira, en la Universidad Central no te quieren que... Yo quise que tú estudiaras allá, pero la Universidad Central no quiso que tú estudiaras allá. Sí, es poner a la gente a pelear pueblo contra pueblo, pues.
Sí, yo también lo veo así y también porque nos encontramos en año electoral, aunque no hayan dicho las fechas todavía, considero que es una medida o una forma de decir, mire, yo te estoy dando y ellos son los que no. Y realmente, como dijimos al comienzo de nuestra intervención, realmente no es así. Nosotros no es que, o sea, la universidad no es que se está cerrando a la gente, sino que no contamos con la infraestructura y el recurso humano para recibirlos. Si bien contáramos con el presupuesto suficiente, que por cierto es el mismo desde el año 2007 en la UCB, si fuese distinto, si tuviésemos todos los recursos, pues bienvenido todo el que quiera o el que demuestre las actitudes como para poder ingresar al sistema. Ahora, eso de que el presupuesto es el mismo, háblame un poco de eso, porque eso es importante. Ha pasado 7 años y ustedes tienen la misma cantidad de recursos anual que tenían en el año 2007. Sí, desde el año 2007 no se aumenta ese presupuesto, sino que lo que se hace es que de vez en cuando quieren, aprueban créditos adicionales durante el año. Pero es como un paño caliente. O sea, por ejemplo, hubo un momento en que pasamos casi un año sin comedor. Maracay hasta hace poco también pasó un año sin comedor y precisamente porque no nos aprobaban en los créditos adicionales porque el presupuesto anual ordinario no alcanza sino solo para sueldos de los profesores y del personal administrativo y obrero. Carla, permíteme entonces leer unos comentarios que nos están llegando para culminar con este tema y después pasar al tema del CNE. Jim nos dice, espero que no se presente compra de cupo. Como en algunos años se ha denunciado que se ha presentado tanto en la OXU como en algunas universidades la compra de cupo. Eso nos dice Jim. Dandy nos dice, arriba muchachos, todos juntos inscribirse en el CNE. Y nos dice Bélgica, hola, lo sintonicé tarde. Ok, esto es un lío, mi hermanita está graduándose y quiere la UCB, pero esta vuelta un lío, si OPSU o no. ¿Se va por prueba de actitud interna o mejor hace el examen de siempre? ¿O se va por la misión Robinson? ¿Qué tal? Bueno, eso lo dice esta amiga Bélgica. Ya le vamos a contestar. Alexander nos dice, ¿saben amigos? Me deprime ver cómo la UCB está tan deteriorada, siendo tremenda estructura, ¿no? Ingrid nos dice, ajá, pero cuando empezaron las inscripciones del CNE, ni en la tele lo he visto, me huele feo. Ok, entonces... Carla, contestemos estas preguntas acerca del UCB. Bueno, respecto al proceso de selección que también habían preguntado, o sea, como comentamos al comienzo, o sea, por OPSU ya incluso cerraron las inscripciones, ya incluso asignaron los cupos y las pruebas internas se están llevando a cabo ahorita, ¿no? Yo creo que ya lo que falta es solo ciencia y tecnología, si no me equivoco, porque ya se presentó Facultad de Humanidades de Educación, FACES, Derecho, ya todas las áreas de la salud también ya se presentaron, ya tendrían que aplicar para el año siguiente los que no se hayan inscrito, ¿no? Okay. Igual seguir aplicando sus pruebas y aquellos que hayan sido asignados por OPSU acercarse a las mismas escuelas a preguntar. Normalmente las inscripciones son en septiembre para la UCB, porque es allí cuando culminan los semestres y comienza el siguiente, o si es anual también es allí, pero esperar a que dé el resultado el recurso que se introdujo ante la Corte o ver. Ahora, Bélgica nos dice que qué hace, entonces la recomendación es que active todos los mecanismos. Claro. Sí, presente su prueba del OPSU, revise si sale asignada por el OPSU, ¿no? A una universidad, si sale asignada por el OXU, se acerque a esa universidad y diga, mira, si le asignada por el OXU, pero además aplique para presentar la prueba interna de la carrera que ella desee en la universidad en donde ella desee. Sí, de esa manera, de alguna manera, o de alguna de estas maneras, uno presume que puede salir y puede entonces tener el cupo en la universidad. Exacto. Así quedamos, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar entonces ahora que nos estás haciendo seña, Mayra. Bueno, ¿qué pasa que no me han dejado hablar? Porque ella quiere hablar del tema del CNE. Cuéntanos entonces sobre esto del CNE y el registro electoral permanente. Háblanos un poco sobre ese tema. Sí, bueno, como muchos de los comentarios dicen que el futuro está en nuestras manos, yo pienso que el llamado a todos los jóvenes a inscribirse en el registro electoral es muy importante, ¿no? Porque desde el pasado 2 de febrero, que fue cuando empezaron estas jornadas, se han registrado 414.103 nuevos votantes. Pero ¿En cuánto tiempo, entonces? Desde el pasado 2 de febrero. 2 de febrero. Exacto. O sea que en 4 o 5 meses se han registrado 414.000. Exactamente. Ahora, esos 400.000 son ¿qué porcentaje del total que tenía derecho a inscribirse? Bueno, imagínate, falta aún más de 1 millón de jóvenes por inscribirse en este registro electoral. Pero como tú dices, con el CNE todo hay que adivinarlo, saberlo,
buscarlo por nuestros medios porque no hay una información oficial como tal. ¿Y por qué será esto? Si al CNE no le interesa que se registren los nuevos votantes, ¿tú presumes eso? Yo creo que no quieren una asamblea que legisle para todos. Y le tienen miedo a los jóvenes. Le tienen miedo a los jóvenes porque, bueno, somos más de 1 millón, bueno, son, porque yo ya estoy inscrita, son más de 1 millón de jóvenes, y 1 millón de jóvenes creo que pueden marcar la diferencia en estas próximas elecciones, que para mucha gente creo que no le dan importancia porque no lo ven como unas presidenciales, pero creo que el cambio también puede empezar desde una asamblea más justa. Entonces es el llamado y bueno, la invitación a toda esa mamá, papá, que lleve al sobrino, primo, tío, que sepan que no se han inscrito, los lleven para que se puedan inscribir y bueno, seguir en esta lucha que como dicen es de todos. Ahora fíjate, el pensar que el joven hay que llevarlo como arriado a que se inscriba, no hace suponer que el joven entonces no tiene la suficiente madurez o no interpreta la realidad del país ni la importancia que tienen las elecciones. Es decir, ¿por qué tienen que hacerse este llamado a los jóvenes a cada rato cuando deberían ser los jóvenes quienes demostraran, como lo hacen otros, los que están en las universidades, los que están dando la cara, los estudiantes, pero hay unos que como que no les interesa el país? ¿Por qué crees tú que nos pasa esto? Bueno, como tú dices, yo creo que quizás es la misma realidad del país que nos tiene un poco cabizbajos y que no vemos y no precisamos que de verdad el cambio está en cada uno de nosotros. Creo que siempre estamos esperando por ese Mesías que nos traiga el cambio al país y no, de verdad el cambio está en cada uno de nosotros. Un cambio democrático ante todo, no es que vamos a salir a la calle, no, vamos a medirnos y sí podemos salir por una vía constitucional de esta situación en la que estamos sumergidos. Porque o sea, pareciese que estos jóvenes que no están inscritos a lo mejor son los que piensan que la vía democrática no es la salida de esta crisis y piensan que hay otras vías, así que hay que convencerlos a estos jóvenes, mira, no sigan por esas vías o no crean esas vías, vamos todos por la vía democrática hay una salida, podemos salir y podemos propiciar el cambio. ¿Tú crees en eso, sí, en esa tesis? Sí, creo en esa tesis de que por la vía democrática podemos lograr el cambio, pero también creo que debemos hacer sentir nuestro descontento. Claro, siempre de una manera pacífica, sin llamar a la violencia, pero creo que como venezolanos siempre no podemos dejar de manifestar nuestro descontento porque tampoco podemos caer en el acostumbrarnos a esta situación que, oye, lo de la escasez, que siempre tenemos que estar haciendo colas, la luz, los huecos, todas estas situaciones, la inseguridad. Yo creo que siempre hay que mantenernos pronunciándonos ante todas estas adversidades, no quedarnos dormidos ante todo esto. Fíjate, volviendo al CNE. El CNE no ha fijado fecha. No ha fijado fecha. ¿Por qué crees tú que no ha fijado la fecha? Bueno, ¿será que nos tienen miedo ante...? Tienen miedo, pero fíjate. O están viendo cómo hacer para ganar más candidatos. Sí, ahora fíjate, al final están como entre la espada y la pared, porque la ley los obliga a que tiene que haber unas elecciones antes del 31 de diciembre. Sí, en el segundo semestre de este año la ley lo obliga, sí. El segundo semestre del año tiene que haber elecciones. El segundo semestre ya empezó. También la ley dice que tiene que tener un tiempo prudencial para organizar. Hay un calendario electoral. Es decir, que no puede ser el mes que viene la elección, sino que tiene que ser ya obliga que sea el último mes del año. Sí, el último mes del año tiene varios domingos. Las elecciones siempre son un día domingo. Podría ser otro día. No sé si la ley prohíbe que sea otro día, pero lo lógico que sea un domingo. Ajá. Entonces tenemos 6 de diciembre, tenemos el 13 de diciembre, el 20 de diciembre y el 27 de diciembre. Son los únicos 4 domingos del mes de diciembre. Al final tiene que ser en uno de esos 4. ¿Qué pasa que no ponen la fecha? Es decir, es jugando quizás a que la gente se decepcione y que esos muchachos que no son inscritos digan, no hombre, ¿para qué vamos a ir a votar si esto lo tienen amarrado? Fíjate que no dicen la ley, no ponen, a lo mejor hasta piensan que no va a haber elecciones. Y eso va decepcionando a la gente, va desmotivando a la gente. ¿Eso será lo que está buscando el CNE para tu manera de ver las cosas? Sí, yo creo que buscan es como desmotivar y al final con lo de las fechas, lo único que ha habido es especulación de si va a ser el 8, el 13. Hay personas que dicen que es el 13, supongo que es la fecha más idónea porque ya después sería 27. Dudo que vayan a lanzarse unas elecciones un 27 de diciembre, pero bueno, con tal de que la gente no vote, creo que cualquier mecanismo es bueno en estos momentos para ellos. La fecha lógica sería el 6.
6. Ese sería el 6. Ahora el 13, amor, a ellos les gusta el número 13. Sí, bueno. Pues, y les gusta que uno lo diga varias veces. Mientras más lo digo, bueno, no sé. O sea, Siempre están con vamos eso a ellos. convencernos de que sea el 13 entonces, pero bueno. Pero no cuando se sabe. sea, cuando pongan la fecha, yo digo que pongan la fecha que le dé la gana. Igual la paliza va a ser Sí, con tal que enorme, seamos ¿no? contundentes ese día, todo está bien, no importa la fecha. Pero para que pueda haber contundencia, tienen que inscribirse estos jóvenes. Tienen Entonces, que inscribirse. ¿hasta cuándo entonces dice el registro? Ahorita, bueno, acabamos de ver que Tibisay nos dijo que hasta el 8 de julio. Hasta el 8 de O sea que julio. nos quedan 2 semanas más todavía Exacto. para poder la gente inscribirse. ¿Qué llamado le haces tú a esa juventud? Bueno, que primero que vayan a inscribirse y segundo que seamos reproductores de este mensaje porque como dice la gente, no hay información sobre hasta cuándo es el registro electoral. Hay mucha gente que piensa que ya cerró y no, como la información que llegó ahorita es hasta el 8 de julio que va a cerrar este proceso de registro electoral y según los horarios de atención son de 9 a 4 de la tarde, entonces todos vayan a inscribirse, aún hay tiempo y bueno, lleven al primo, al hijo, al sobrino que sepan que aún no se ha inscrito. Fíjate, vamos a ver qué nos dicen algunos radioescuchas. Por cierto, pueden, los que no nos están escuchando, pueden entonces en el chat buscarnos, en el chat que tiene la emisora, en la página www.sintonía1420.com. Esa es una. También está www.radiosintonía1420.com.be y también la página www.urgellesbaruta.com. En estas 3 páginas usted busca el link de este programa Baruta Minuto a Minuto, audio en vivo, y puede escribirnos. Y esta gente que voy a leer es la gente que nos ha escrito a través de ese chat. Nos dice Cheo, claro que sí, va a haber elecciones, sí, no lo duden, por favor, ¿qué les pasa? Sí va a haber las elecciones, no lo duden, que los jóvenes se pongan las pilas, ojo, es hasta el 8 de julio la inscripción. Bueno, yo no tengo ninguna duda, Cheo, la única vía por eso que dije que el gobierno está atrapado, porque lo único que les mantiene, digamos, la cara de democracia, ¿no?, a este sistema es precisamente que, y ellos lo dicen a cada rato, que hemos realizado 19 elecciones y hemos ganado 18, así dicen a cada rato. Sí. Ahora, ¿cómo quedarían ante el mundo si ahora dice, se acabaron las elecciones, ya no vamos a hacer elecciones? Y no va a haber las elecciones que la ley obliga que sea ahorita en diciembre. Entonces, ellos van a hacer las elecciones. Entonces, yo estoy convencido de eso. Va a haber elecciones, lo que pasa es que no quieren poner la fecha y quieren desmotivar porque saben que la paliza va a ser grande. Porque a partir de el año que viene, van a tener que decir, hemos realizado 20 elecciones, hemos ganado 18 y hemos perdido 2. Y tienen que decir que esta última fue quizás la última, o la penúltima, fue la penúltima que ganaron. Porque la última, y a partir de esa van a perderlas toditas, ¿no? Y es lo que va a pasar en estas elecciones. Nos dice Melanie, ¿por dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Qué horror! No entiendo. Pero nos dice Isabelia, o sea, cariño, el cariño debe ser para ti, anuncian el cierre, pero jamás anunciaron la apertura. Yo no he visto ningún centro, ni en las estaciones del metro. ¿Qué pasa, caramba? Estamos asqueados de esto, ¿no? Bueno, aquí dice azoqueteados. No sé qué significa azoqueteados. Cheo nos dice, no, Cheo ya lo leí y seguimos leyendo aquí. Lo que pasa es que se me mueve la computadora. Ajá. Cristóbal, recuerden que ellos